Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Mundo de misterios. Hace 500.000 años, en Nibiru, ya hace mucho tiempo que habita una avanzada civilización, unos seres conocidos como los Anunnaki. Sobre Nibiru, en los textos se dice que durante su órbita elíptica que cruza el sistema solar, transcurre un tiempo alejado del Sol y otro ciclo en que se aproxima y se acalienta con intensidad. Durante el periodo gélido, Nibiru era capaz de conservar el calor interno y hacer viable el curso de la vida. En los textos se describe a Nibiru como un planeta de exuberante vegetación, con abundantes lluvias y mucha fauna habitando ríos y mares. Cuando surgió la vida, los Anunnaki se dividían por clanes y progresivamente en tribus, hasta conformarse dos naciones, la nación del norte y la del sur, ambas enfrentadas en una guerra larga y feroz. El planeta estaba sumergido en una destrucción y desolación constante. Después se declaró una tregua y más tarde se hizo la paz. Que las naciones se unan, se dijeron los emisarios entre sí. Que haya un trono en Nibiru, un rey que reine sobre todos. Que haya un líder del norte o del sur elegido a suertes, un rey supremo ha de ser. El bando del norte salió elegido a suertes como el rey. Entonces, una reina del bando del sur se casó con él. Norte y sur por matrimonio se unieron. Este primer rey que gobernó Nibiru se llamaba An, el Celestial, quien decretó nuevas leyes y construyó una hermosa ciudad llamada Ágade, que significa unidad y que simbolizaba la unión entre norte y sur. Del rey An fue descendiendo un largo linaje real. El cuarto en reinar fue Anshargal, quien decretó unas leyes de sucesión que generaron gran escándalo y polémica por ser bastante confusas. Lo que Anshargal y su esposa decretaron fue que cada rey que gobernara tendría derecho a más de una mujer, es decir, concubinas. Luego debería elegir a una como primera esposa. Sin embargo, la sucesión del trono no recaería en el hijo primogénito, ni necesariamente el hijo de la primera esposa. Solamente tenía validez la llamada ley de la simiente. Según esta ley, por encima de esposas o concubinas o hijos primogénitos, lo que prevalecía verdaderamente era el lazo de sangre más estrecho, que por lo general venía dado por la unión entre dos hermanastros. Es decir, el rey se casaba con su hermanastra. Que en lo sucesivo, el hijo de una hermanastra, cuando quiera que nazca, por encima de todos los demás hijos, alcance la sucesión. Cuando llegó el séptimo reinado, a manos del rey Du-Uru, el planeta Nibiru empezaba a resentirse de unos trastornos que nadie comprendía. Los contrastes térmicos eran cada vez más acuciantes. En algunas regiones el calor era sofocante, en otras el frío diezmaba las cosechas y enfermaba a los pueblos. En Ágade, la ciudad del trono, se reunieron los máximos eruditos y sabios en todas las áreas para averiguar las causas del desastre. En la atmósfera se ha hecho una brecha. Ese fue su hallazgo. La atmósfera se había creado por las erupciones volcánicas. Su herida había tenido lugar por la disminución de erupciones. Mientras, la fertilidad en el palacio estaba ausente. El rey Du-Uru no concebía hijos y así se interrumpía la sucesión al trono por simiente. Un día, la esposa del rey encontró un bebé en la puerta del palacio y lo adoptaron. Le llamaron Lahma. Cuando creció, el rey le nombró heredero legal, con lo cual generó serias protestas entre los príncipes del consejo. Era la primera vez que se violaba la ley de la simiente, cediendo el trono a alguien ajeno al linaje real. Lahma ascendió al trono como el octavo rey de Nibiru.
Pero para entonces la civilización se estaba enfrentando a una lenta extinción debido al debilitamiento de su atmósfera. Las lluvias se negaban, los vientos soplaban más fuerte, las plagas en el campo eran mayores que nunca, en las tierras había una maldición, los pechos de las madres se secaron. El aire de Nibiru se había hecho más tenue, el escudo protector había disminuido. Los sabios reunidos aportaban distintas alternativas para sanar la atmósfera. Si estaba tan débilmente dañada, tanto los rayos cósmicos como los del Sol podían pronto aniquilarles a todos. Había que buscar una solución cuanto antes. Los remedios se debatían con avidez. Se consideraron formas de vendar la herida urgentemente. Se intentó un nuevo escudo que envolviera al planeta, pero todo lo que se lanzó hacia arriba cayó de vuelta al suelo. Estaba claro que los gases de los volcanes contenían los elementos que conformaban la atmósfera de Nibiru, pero al haber disminuido no sabían cómo activar más erupciones. Que con invenciones se potencien nuevas erupciones, que los volcanes escupan de nuevo, decían los sabios. Pero el rey Lahma no actuaba, y el pueblo empezó a acusarle de ser pasivo e incapaz de tomar decisiones. Poco a poco la comida y el agua empezaron a escasear. En la corte real crecía la tensión entre los consejeros. Los príncipes presionaban al rey para que tomara una decisión, pero Lahma ignoraba sus quejas y súplicas y solo se refugiaba en las débiles palabras de su asustada esposa. Supliquemos al gran creador de todo. Suplicar, no actuar, es la única esperanza. Mientras el rey rezaba, asustado sin querer afrontar la situación, en el palacio ya se estaba gestando un golpe de estado para destronar al rey. Un príncipe llamado Alalu fue el instigador y el primero en alzar las armas contra el rey. «Que Lahma ya no sea más el rey», gritó. «Que la decisión sustituya a la vacilación». Los príncipes hicieron caso a sus palabras. Las puertas del palacio abrieron con violencia. A la sala del trono, como aguas en avalancha, llegaron. El rey escapó a la torre del palacio. Alalu fue en su persecución. En la torre hubo lucha. Lahma cayó muerto. Entonces Alalu se sentó en el trono y sin derecho ni consejo se proclamó rey. Mientras para algunos Alalu era un héroe, para otros era solo un asesino. ¿Con qué derecho este príncipe había matado al rey para luego proclamarse heredero legal? Alalu fue convocado ante los 7 que juzgan. Ante el tribunal declaró lo siguiente: «Del rey Anshargal desciendo, de una concubina mi antepasado le nació a él. Alam era su nombre. Alam fue el primogénito, a él le pertenecía el trono. Por una confabulación, la reina dejó a un lado sus derechos. La ley de la simiente de la nada se inventó para que su hijo obtuviera la realeza, y Alam se le privara de ella. Por descendencia soy el continuador de las generaciones de Alam. La semilla de Anshargal está dentro de mí». El consejo revisó minuciosamente los anales reales de la Casa de Registros. Comprobaron que efectivamente, después de Anshargal, la ley de sucesión fue cambiada por la ley de la simiente. De este modo, el hijo del rey Anshargal, llamado Alam, no pudo reinar aún siendo el primogénito, y ascendió al trono el hijo de Kishargal, por ser esta la hermanastra del rey. Después de que Duru no concibiera hijos y cediera el trono al niño adoptado, Lahma, la ley de la simiente quedaba interrumpida. Por ello, Alalu era por ley el descendiente más directo para reinar. Todos estuvieron de acuerdo y le nombraron rey. Pero Alalu ni siquiera tuvo tiempo para saborear ese dulce momento, cuando se alzó en pie un joven príncipe, reclamando el trono. Decía llamarse Anu, por ser antepasado de An, el primer rey que gobernó Nibiru. Hubo una exclamación. Aquellas palabras levantaron una gran expectación. Anu afirmaba ser descendiente del tercer hijo del gran rey An, y por lo tanto procedía de una simiente más pura. Cuando informaron a Alalu, este se plantó delante de Anu y le abrazó.
diciéndole: aunque de diferente descendencia, de un único antepasado descendemos ambos, vivamos en paz, juntos devolveremos la abundancia a Nibiru. Déjame conservar el trono, conserva tú la sucesión. Alalu pidió a Anu que un hijo suyo se casara con su hija para así unificar la sucesión. Anu aceptó el trato y así se inscribió en los anales reales. Conservando pues Alalu su reino, se propuso actuar con inmediatez para reparar la atmósfera dañada de Nibiru. Para ese fin, los sabios le aconsejaron que solo un metal podía molerse hasta el polvo más fino para dejarlo suspendido en la estratosfera y crear así una barrera protectora para su atmósfera. Solo el oro reunía las propiedades idóneas para ese fin. El problema es que no había apenas oro en Nibiru. Los científicos habían detectado grandes cantidades en el cinturón de asteroides del sistema solar. Ellos lo llamaban el brazalete repujado. Que se construyan naves celestiales para buscar oro en el brazalete repujado y sea traído hacia Nibiru. Alalu era un rey impulsivo y valiente, aunque la orden que había ejecutado no dio ningún fruto. Todas las naves enviadas hacia el cinturón de asteroides para capturar el oro fueron destruidas por impactos y ninguna regresó. Entonces, Alalu, sin esperar, puso en práctica un plan B: activar a los volcanes para que sus erupciones repararan la atmósfera. Se armaron carros celestes con las armas de terror. Con proyectiles de terror golpearon a los volcanes desde los cielos. Las montañas se balancearon mientras grandes resplandores estallaban con estruendo. Pero las lluvias se negaban a caer y los vientos soplaban con más fuerza. Las erupciones de los volcanes no aumentaban, no sanaba la brecha en la atmósfera. El pueblo de Nibiru dejó de venerar a su rey. En vez de alivio, había traído miseria. Pero después de 9 años, Alalu seguía en el trono, hasta que Anu se cansó de esperar y desafió a Alalu en combate, mano a mano, como era tradición con los cuerpos desnudos. Vencería a aquel que quedara en pie. Forcejearon entre sí en la plaza pública. Las jambas de las puertas temblaron y las paredes se remecieron. Alalu hincó la rodilla. Al suelo cayó sobre su pecho. Alalu fue derrotado en combate. Por aclamación, Anu fue proclamado rey. Entonces, en medio de la agitación de las masas, Alalu se escabulló sigilosamente, por miedo a terminar muerto como Lahma. Pensó que Anu vendría a por él. Alalu se dirigió hacia el lugar de los carros celestiales y se subió en uno, cerró la puertezuela y ocupó el asiento del comandante. En los textos se dice que Alalu encendió un dispositivo llamado lo que muestra el camino, y una gran cámara se llenó con un aura azulada, lo que hoy en día podría interpretarse como una especie de pantalla con sistema de rutas, algo parecido a un GPS o un mapa estelar. Levantó las piedras de fuego. El zumbido de estas, como la música, era cautivador. Avivó el gran quebrantador del carro. Arrojaba un resplandor rojizo. Sin percatarse nadie de ello, Alalu escapó de Nibiru en la nave celestial. Hacia la nívea tierra puso rumbo a Alalu. Por un secreto del principio, eligió su destino. Alalu se disponía a escapar de Nibiru por miedo a represalias y presa del disgusto por haber sido destronado. Pero embarcaba rumbo al planeta Tierra porque solo ahí tendría una última oportunidad para recuperar el trono. Si encontraba oro en la Tierra en grandes cantidades, salvaría el destino de Nibiru, se convertiría en un héroe para la eternidad y volvería a reinar. Pero ¿cómo sabía Alalu que en la Tierra había oro? La respuesta se hallaba en el cinturón de asteroides. Varias sondas habían revelado la presencia de grandes cantidades de oro entre esas rocas que habían pertenecido al antiguo planeta Tiamat, el astro acuoso que Nibiru había partido en 2 mitades, y ahora la Tierra era todo lo que había quedado de él. La gran aventura estaba a punto de empezar. Regresaremos en instantes por Infinito.
Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Hace 3.900 millones de años, nuestro astro Sol, con su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un astro de aspecto rojizo, de un tamaño tan colosal como Júpiter, que los sumerios llamaban Nibiru, el planeta de cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar se había infiltrado en el nuestro, invitado pues por nuestro Sol. Al desviarse así la trayectoria de Nibiru, ocurrió un desastre cósmico sin precedentes, pues el paso errático de este nuevo astro estaba en rumbo de colisión contra otro coloso, un planeta llamado Tiamat. Conocido como el astro acuoso, formado por océanos en su totalidad, Tiamat constaba de 11 satélites. El mayor de ellos se llamaba Kingu. En esa época, en nuestro sistema solar, solo había 8 planetas, que los sumerios designaban así. Al Sol lo llamaban Apsu. En los textos se relata cómo algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes y más complejos. Se dice que Anshar, Saturno, generó una nube estelar de la que surgieron Urano y Neptuno, los astros gemelos. Cuando Nibiru pasó cerca de Anshar, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo arrastró hacia las afueras del sistema solar. Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. En esta primera incursión de Nibiru en nuestro sistema solar, se produjo una colisión entre uno de los satélites de Nibiru contra Tiamat. Después, una segunda embestida. 2 lunas de Nibiru terminan por agrietar a Tiamat. Así es descrito en los textos sumerios. Tiamat estremeció sus raíces, un rugido poderoso emitió, lanzó un hechizo sobre Nibiru, lo envolvió con sus encantos. La suerte entre ellos estaba echada, la batalla era inevitable. Cara a cara se encontraron. Tiamat y Nibiru avanzaban uno contra otro. Se acercaban a la batalla buscando el singular combate. El viento maligno cargó contra su vientre, se abrió paso en sus entrañas aullaban, su cuerpo se dilató, la boca se le abrió. A través de la abertura, Nibiru disparó una flecha brillante, un relámpago divino. La flecha le despedazó las entrañas, le hizo pedazos el vientre, le desgarró la matriz, le partió el corazón. Nibiru contempló el cuerpo sin vida. Tiamat era ahora un cadáver masacrado. Pero no terminó ahí el castigo contra Tiamat. 3.600 años después, Nibiru regresaba otra vez hacia el sistema solar para cruzarlo nuevamente entre Marte y Júpiter. Así que, en esa segunda incursión, Nibiru embistió con su masa al ya tocado Tiamat. Se encaminó hacia ella, se detuvo a ver su cuerpo sin vida. Estuvo planeando en su corazón dividir hábilmente al monstruo. Después, como un mejillón, en 2 partes la dividió, separó el tronco de las partes inferiores, separó los canales internos de ella. Maravillado, contempló sus venas doradas. Pisando su parte posterior, el señor cortó completamente la parte superior. El viento norte, su ayudante, a su lado llamó:
que se llevara la cabeza cercenada, le ordenó al viento que la pusiera en el vacío. El viento de Nibiru se cernió pues sobre Tiamat, barriendo sus chorreantes aguas. Nibiru disparó un rayo. Al viento norte le dio una señal. En un resplandor, la parte superior de Tiamat fue llevada a una región desconocida. Con ella también fue exiliado el encadenado Kingu, para que fuera compañero de la parte seccionada. El hemisferio sur de Tiamat quedó reducido en pequeñas porciones de rocas, convirtiéndose en el actual cinturón de asteroides, que separa al grupo de los planetas interiores del grupo de los planetas exteriores. El hemisferio norte de Tiamat acabó convirtiéndose en nuestro actual planeta Tierra, y su luna, Kingu, atrapada en su campo gravitatorio como compañero eterno. Nibiru se dirigió a Apsu, diciéndole así: «Con tus cálidos rayos da salud a las heridas, que a la parte rota nueva vida le sea dada, que sea en tu familia como una hija, que las aguas en un lugar se reúnan, que aparezca tierra firme, por tierra firme que sea llevada. Ki será su nombre a partir de ahora». Apsu hizo caso a las palabras de Nibiru: «Que la tierra se una a mi familia. Ki, tierra firme del abajo, que tierra sea su nombre a partir de ahora, que con su giro haya día y haya noche, en los días la proveeré con mis rayos curadores. Que Kingu sea una criatura de la noche, lo designaré para que brille en la noche compañera de la tierra, para siempre luna será». Los Anunnaki contaban un año nibiruano como un shar, lo que en el tiempo terrestre equivaldría a 3600 años, justo lo que tarda Nibiru en dar un giro completo en su órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Pero esos 3600 años, para los Anunnaki en Nibiru, solo habría transcurrido un año. ¿Existen indicios actualmente de la proximidad de Nibiru a la Tierra? ¿Qué sabe la NASA sobre este planeta? ¿Existe una conspiración para encubrir la llegada de Nibiru y silenciar a la población del inminente cataclismo que ocasionaría su paso? La verdad es que varios fenómenos anómalos están aconteciendo actualmente en la Tierra. En primer lugar, el llamado fenómeno de los dos soles. Miles de personas en todo el planeta han visto y filmado el Sol con otro segundo objeto luminoso de grandes proporciones. Al parecer, según algunos expertos, Nibiru estaría llegando desde una órbita detrás del Sol y solo se haría visible ocasionalmente desde algunas regiones específicas. En los últimos años se viene produciendo un fenómeno sonoro llamado The Hum. Extraños sonidos se están reportando en todas partes del mundo.
Algo desconcertante parece estar ocurriendo en las alturas. Sonidos metálicos parecidos a turbinas o compresores se han podido grabar en todas partes. Hay muchas teorías, pero nada demostrado. Algunos postulan que podrían ser vibraciones procedentes del centro galáctico. Otros abogan por el posicionamiento de una nave estacionaria en la estratosfera, y algunos se aventuran a considerar que podrían ser brechas dimensionales o puertas estelares que se estarían abriendo debido a las masas de energía fotónica que recibimos del centro galáctico, al que hasta el 2012 nos vamos alineando. El sonido guarda un cierto parecido con las amenazantes trompetas apocalípticas del film de Steven Spielberg, La Guerra de los Mundos. ¿Acaso estos fenómenos aparentemente aislados guardan algún tipo de relación con la llegada de Nibiru? Solo es cuestión de tiempo descubrir la verdad. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. En la antigua Persia representaban a su dios Ahura Mazda como un ser barbado que surcaba los cielos desde el interior de un disco alado. Era el dios de la verdad y la luz. De forma casi idéntica, los asirios representaban a su dios Ashur. Podemos encontrar representaciones de naves voladoras con un parecido asombroso en culturas desarrolladas miles de años después y separadas entre sí por distancias de miles de millones de kilómetros. En casi todas las culturas de la Tierra encontramos evidencias de una tecnología aeronáutica muy avanzada, en la que incluso se pueden ver a sus tripulantes manejando extrañas palancas y dispositivos desde el interior del objeto. Uno de los lugares del mundo con mayores evidencias de esta tecnología aeronáutica es en la India. Los relatos épicos del Mahabharata y el Ramayana nos describen unos artefactos voladores llamados los vimanas, unos vehículos celestiales que algunos dioses incluso ofrecían como regalo a unos pocos mortales elegidos, casi siempre miembros de la realeza. Se distinguen 4 tipos de vimanas: Rukma, Tripura, Sakuna y Sundara, pero se subdividen en hasta 113 modelos diferentes. En el capítulo 15 del libro de Krishna se describe así al Vimana del dios Shiva. Era capaz de moverse sobre el agua y bajo el agua, podía volar tan alto y veloz que resultaba imposible de ver. Aunque estuviese oscuro, el piloto podía conducirlo en la oscuridad. Sin duda, los textos hindúes describen la capacidad de ver por un sistema de infrarrojos, y describe armamento con capacidades químicas, electromagnéticas, nucleares y balísticas propias de las potencias militares más avanzadas de nuestra actualidad. El modelo de Vimana llamado Agneyastra produce un fuego tan abrasador que llega a reducir a cenizas cualquier enemigo. La Suryastra emite un resplandor que ciega y paraliza a todos los que quedan expuestos a su destello. La Vayabhastra genera unos tornados de aire capaces de derribar a los más sólidos edificios y causar grandes destrozos en el terreno. La Tastra genera un estado de perturbación y confusión entre las personas que puede hacer que se acaben matando entre ellas. En el Mahabharata se relata que, cuando Krishna lucha contra su oponente Sauva, este se hace invisible en el campo de batalla.
Entonces Krishna le dispara un misil que se guía por el sonido para que alcance su objetivo. En el siglo XI, el rey Bojadedara, en la Samarangana Sutradhara, nos describe incluso el funcionamiento de estas máquinas voladoras. En el interior hay que poner el motor de mercurio con su caliente aparato de hierro por debajo. Por medio del poder latente en el mercurio, el cual establece el torbellino de conducción en marcha, un hombre sentado en el interior puede viajar a una gran distancia en el cielo. Los movimientos de un vimana son tales que puede ascender verticalmente, ascender y descender verticalmente o moverse hacia adelante o hacia atrás. Con la ayuda de las máquinas, los seres humanos pueden volar por el aire y los seres celestiales pueden venir a la Tierra. Una y otra vez se cita en los textos que aquellos vimanas usaban mercurio como combustible y realizaban proezas tales como obtener imágenes en vuelo, fotografías de los carros voladores del enemigo, incluso grabar conversaciones desde largas distancias. El Tantyur o el Kantyur son dos libros tibetanos que hablan de unas majestuosas perlas voladoras, capaces de transportar a cientos de personas de un lado a otro del mundo o incluso hacia lejanas galaxias. Sobre estas perlas voladoras se dice en el Ramayana: un hombre puede utilizar esta nave para trasladarse de forma maravillosa y cubrir grandes distancias en el cielo. También con estos métodos se puede construir una vimana grande como un templo. Debe haber 4 depósitos de mercurio en su interior. Cuando son calentados por medio de un fuego controlado, el vimana desarrolla un poder de trueno por medio del mercurio. Volviendo de nuevo a Sumeria, resulta interesante analizar el término Din-Gir, que vendría a ser algo así como los virtuosos de los cohetes espaciales, aunque también se podría traducir como los justos de los objetos en punta brillantes o los puros de los cohetes ardientes. Si observamos estos dos pictogramas, el Din se parece mucho al motor de un reactor que suelta llamaradas por detrás. Cuando unimos ambos pictogramas, la cola del Gir se acopla totalmente en esa abertura de encaje del Din, formando un verdadero cohete espacial equipado con un módulo de aterrizaje que consta de 3 compartimentos para secuenciar las 3 fases de un cohete: la propulsión, una sección media y la cámara de tripulación. Aquí podemos observar la indumentaria de la diosa sumeria Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, que según cuentan los textos sumerios, tenía el don de desplazarse volando de un punto a otro de la tierra a una velocidad fulgurante. Los sumerios la veían alzarse en los cielos y en poco rato aparecía en una región lejana. Para ellos era una diosa y por lo tanto sus proezas eran contempladas como un hecho sobrenatural. Sin embargo, a ojos de la ciencia actual, hoy en día podemos comprender cómo lo hacían. El jetpack es un dispositivo de propulsión creado por la NASA que se impulsa con peróxido de hidrógeno. La diferencia que existe entre ambos dispositivos es que el de la NASA, el propulsor va detrás, pero con Ishtar vemos que lleva el propulsor delante, sujeto entre sus manos. En sus espaldas podemos ver una especie de cintas de sujeción y una tobera. Aquí vemos al dios Shamash, que viste de forma muy parecida a un águila. A su lado vemos otro modelo del jetpack. Una de las mayores hazañas del dios Enki tuvo lugar en Tilmun, en el Sinaí, durante una época en la que escaseaba el agua por falta de ríos. La gente estaba sedienta y los animales se desplomaban deshidratados. Cuando pidieron ayuda a Enki, este realizó un descubrimiento bajo las espesas capas de rocas del Sinaí. Había un depósito de aguas subterráneas que, si se conseguía perforar, abastecería de agua sin cesar a todo el pueblo. Enki encargó a Shamash, dios del sol, para que se ocupara del problema siguiendo sus instrucciones. Los textos nos dicen: Shamash, situándose en los cielos, un misil firmemente sujeto a su pecho, desde las alturas lo dirigió hacia la tierra.
Soltó a su misil desde las alturas del cielo. A través de las rocas de cristal trajo el agua. Desde la fuente de donde brotan las aguas de la tierra, trajo su agua dulce de la tierra. El milagro funcionó. Tilmund se convirtió en una tierra de campos con buenas cosechas y la ciudad portuaria del país, donde estaban los muelles y amarraderos. En lo profundo de la Amazonia brasileña, a orillas del río Fresco, viven los Kayapo. Esta tribu realiza un baile ritual en honor al dios Beb-Kororoti, quien bajó de las estrellas para instruirles su disciplina cultural. Según cuentan los Kayapo, hace unos 400 años una luz descendió de la cima de un volcán y aterrizó en sus tierras. De la luz salió un humanoide muy alto y enfundado en un traje al que llaman Bo. Los guerreros de la tribu tomaron por un intruso al ente y quisieron luchar contra él, pero cuando tocaban su traje se convertían en polvo. El Beb-Kororoti les pidió que no se acercaran ni tocaran su Bo, o quedarían desintegrados, y para demostrarles su poder, sacó un objeto en forma de pistola y disparó un rayo contra unas rocas que quedaron pulverizadas al instante. En poco tiempo, el Beb-Kororoti intimó con la tribu y decidió quedarse con ellos para compartir sus conocimientos. Este ser convivió con la tribu durante 5 años. Les enseñó a hablar un nuevo idioma, a labrar la tierra, leyes, educación e incluso les enseñó a vivir en armonía entre hombres y mujeres sin desigualdad de sexos. Les reveló que mientras el hombre era un ser que contaba con la fuerza y el impulso, la mujer estaba dotada para gobernar, ya que tenía el don de preservar el conocimiento con constancia y paciencia. De modo que, desde ese instante, el pueblo de los Kayapo está gobernado por las mujeres. Un día, el Beb-Kororoti anunció su partida, prometiendo regresar algún día. Desde entonces, los Kayapo esperan su regreso, y lo hacen celebrando una gran fiesta en la que se visten con el mismo traje de aquel lejano astronauta. Ellos lo confeccionan con tiras de hojas de palma. Su parecido con el traje de un moderno astronauta es inquietante. Incluso, si nos fijamos en el baile, parecen imitar los movimientos de nuestros astronautas sobre la superficie lunar. Otro punto fascinante lo encontramos en la vestimenta de los dioses antiguos. Prácticamente en todo el mundo, diferentes culturas que no compartían ni la misma época ni los mismos lenguajes o filosofías representaban a sus divinidades como seres humanoides enfundados en trajes con diseño espacial que nos recuerdan con sumo detalle a nuestros astronautas actuales. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia.
Estamos solos en el universo. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.